orientada principalmente en este momento a poder repasar contenidos PSU. Y eso principalmente porque independientemente de la situación de contingencia que estamos viviendo con respecto a la pandemia, eh, la vida sigue. Y a pesar de que a nosotros, o principalmente a los chiquillos que están en el resto de la enseñanza media, los de segundo y algunos otros de básica que tienen que rendir el CIMSE no va a ser una prueba, digamos, eh, evaluativa este año. Al menos así ha dicho el ministerio. Pero la prueba que venga para entrar a la universidad, que obviamente ya no es la PSU, sino que va a ser otra, un poco diferente, se va a tener que dar igual. Y esa sí va a ser, va a incluir, digamos, eh, eh, la capacidad que tenga cada uno de ustedes para poder entrar a la universidad. Y eso tenemos que seguir trabajando. Entonces, independientemente de lo que podamos hacer en matemáticas como ramo, estas horas, estos momentos, digamos, de lectivo, los vamos a utilizar principalmente para repasar contenidos de PSU. Porque el ramo en sí de cuarto medio de lectivo era funciones, ¿ya? Eh, y si bien podemos repasar funciones, pero siempre orientados a los contenidos que tenga la prueba de selección universitaria. Entonces, en ese sentido, yo quiero pedirles a ustedes ahora que a través del chat o si quieren hacerlo en forma audible, me vayan diciendo aquellos contenidos de aquí hacia atrás, primero, segundo, medio, que ustedes sientan que están más débiles, que están menos manejados de parte de ustedes, o cuando se enfrentan, por ejemplo, a ciertos ensayos de PSU, donde necesitan mayor apoyo, donde necesitan mayor repaso. Porque yo podría generar una planificación y generar un contenido, pero digamos, la idea es que ese contenido esté orientado a lo que ustedes sienten, saben, ¿no es cierto?, que les falta más. Entonces, para que ahora yo anotar, empezar a ver algunas cosas generales de algunos de esos contenidos y a partir de la próxima clase ya generarles una planificación de aprendizaje, digamos, escalonado, donde vayan avanzando en esos contenidos y, digamos, ir priorizando los más débiles y después ir avanzando hacia los que se manejan de mejor manera. Ya, obviamente, incluyendo los contenidos de este año, que los vamos a estar manejando en matemática, principalmente en el ramo de matemática. Entonces, la idea sería de primero a tercero, qué contenido, digamos, se necesitan, más o menos. Primero por área, recuerden que son siempre 4 áreas: área de números, área de álgebra, geometría y estadística. Esos 4 ejes o esas 4 unidades siempre son las que se repiten en todos los años. Y van cambiando, digamos, los contenidos, evidentemente, de primero a cuarto medio, pero siempre son esos 4 ejes. Entonces, no sé si les parece que partamos por eje y en base a esos ejes poder, voy a anotar aquí, en cuanto a esos ejes, anotar los contenidos más débiles. Entonces, partamos por el área de números. Entonces, no sé si hay en el área de números, que voy a ir anotando aquí, qué contenidos son los que ustedes sienten que necesitan más. Así que me pueden ir escribiendo ahí en el chat, o si quieren que les abra sus micrófonos, también me pueden avisar por el chat y yo les abro y me pueden hablar, o si quiere les abro los micrófonos y ustedes me dicen, profe, o conversan entre ustedes cuáles son los contenidos que más les faltan. Les dejo el tiempo. ¿Nada? ¿Están bien en todo? Ya, voy a anotar. Yo me dice que geometría y estadística. Entonces, voy a anotar aquí geometría y aquí abajo estadística.
Y entonces, en geometría, eh, nos centramos, vamos por orden, primero, segundo, tercero medio, o algún contenido en específico que ustedes sientan que están más débiles. Ya no sé si están de acuerdo con Johan los demás, que geometría y estadística serían como los primeros ejes a tratar ya. Xiomara también está, corrobora esas dos áreas. Ya, estadística, entonces, no sé si los demás tienen alguna otra opinión, confirman. Yael, Camilo. Ya, Camilo también habla de estadística. Ya, perfecto. Entonces, vamos a, no sé si les parece que partamos por estadística, ¿sí? Entonces, vamos a ir revisando las cosas más básicas de primero medio, como para ir construyendo el conocimiento desde el comienzo, y así no vayan quedando conceptos en el aire, porque la estética normalmente se construye, bueno, como todas las unidades, de lo más básico y va creciendo hacia arriba. Entonces la idea es ir abordando bien los contenidos o los conceptos más básicos que después se van aplicando de manera diferente a medida que pasa el tiempo. Eh, Así que partamos por estadística y después seguimos con geometría, ¿ya? Con geometría sería lo mismo, digamos, la misma construcción, la parte primero medio hacia arriba, o quieren ver alguna cosa específica, por ejemplo, no sé, pues triángulos o, eh, circunferencia o no sé, alguna cosa específica, hay algo que manejen un poco mejor que otro. Ya. Johan también habla de que en geometría también empezar por orden. Entonces, primero, tercero, medio. Y aquí también primero, tercero, medio. Bien. Entonces, vamos a partir con lo básico de geometría y estadística. Pero vamos a partir con estadística primero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos mucho que hablar, mucho que conversar. Eh, Vamos a ir analizando algunas cositas generales al comienzo. Le vamos a dedicar esta clase para hacer eso y luego nos centramos en geometría. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con la materia de cuarto, específicamente, eso lo vamos a revisar en la clase de matemática. Así que la guía número 8 que era la de esta semana, la vamos a revisar cuando nos toca la clase de nuevo. ¿Ya? Ahí revisamos los ejercicios, las inecuaciones que planteamos. Vamos a partir entonces hablando un poquito en forma general de lo que de lo que se encarga la estadística y vamos a ver algunos conceptos generales para que ustedes puedan, digamos, trabajar a través de eso. Eh, bueno, la estadística como área de la matemática tal vez es una de las áreas que de manera más explícita se, se proyecta hacia otras áreas del conocimiento o se aplica mucho a otras áreas. Eh, a los negocios se aplica mucho, se aplica mucho a la medicina, se aplica mucho a todo, o sea, la parte agricultura, en la parte de la historia, ¿no es cierto?, análisis de casos, etcétera, todo. Si usted, la mayoría de las tesis, por ejemplo, de las investigaciones, se necesita estadística para poder analizar los datos, incluso en el deporte. Si usted quiere determinar rendimientos, por ejemplo, de un deportista, y a través del tiempo o comparar un deportista con otro, la estadística es básica y elemental para poder analizar eso. Entonces, tal vez es una de las ramas de la matemática que más se aplica y más se utiliza en otras áreas del conocimiento. Eso, digamos, es lo primero que podemos decir con respecto a la estadística. Lo segundo es que normalmente la manera de trabajar de la estadística es el análisis de datos. Es decir, usted tiene una cantidad de datos, puede ser de cualquier cosa, lo que usted se puede imaginar, y esos datos usted los analiza en base a parámetros. Entonces, vamos a partir, ¿no es cierto?, en esta clase dando una visión, como dije, general. Después, en la siguiente clase, vamos a empezar desde el comienzo. Entonces, eh, vamos a dar tres. ¿Ven la pizarrita, no es cierto? ¿Sí? Ya.
Entonces, primero, las medidas de tendencia central. Tendencia central. Entonces, antes de darle a los tipos de medida de tendencia central, que yo creo que son los que más conocen ustedes, primero el concepto, porque eso es lo más básico. Lo más importante en estadística es tener claro el concepto, porque hoy día hay software de distinto tipo y en distintas plataformas que le hacen el cálculo. Obviamente nosotros vamos a aprender a hacerlo porque necesitan aprender a hacerlo. Pero, pero desde el punto de vista del cálculo propiamente tal matemático, no es tan eh, importante como el concepto, porque lo más importante en la estadística es que yo sepa interpretar un determinado análisis. Es decir, yo hago un análisis estadístico, este u otro. Entonces, lo importante es que cuando llego al resultado, sepa qué significa. Y voy a saber qué significa en la medida que tenga claro el concepto. Entonces, una medida de tendencia central, como su nombre lo indica, es hacia dónde tienden los datos a llevar o cuál es el número que mejor representa un conjunto de datos. Entonces, la medida de tendencia central más básica para ustedes, ¿no es cierto?, que la usan siempre, es la media aritmética y que ustedes lo conocen como promedio, ¿ya? El promedio. Y que ustedes lo hacen sumando todos los datos, ¿no es cierto?, y dividiendo por el total. Sin embargo, quiero aclarar algo, ¿no es cierto? Y inmediatamente plantear este concepto asociado a este y a la otra análisis de datos, es que hay ciertas circunstancias que ustedes pueden sumar todos los datos uno por uno y dividirlo, ¿no es cierto? Pero en algunos casos de análisis estadístico, los datos son demasiados, son muchos. Y al ser muchos datos, yo los agrupo, ¿ya? Entonces, estos tres análisis que yo les voy a dar de datos están eh, se determinan de manera diferente dependiendo si usted está analizando los datos de manera agrupada, es decir, usted clasifica los datos, primero los tabula y luego hace el análisis, o si toma todo el conjunto de datos así tal como está y los analiza todos en su conjunto. ¿Ya? Me explico, por ejemplo, si usted puede analizar su promedio de enseñanza media como datos no agrupados, ¿y qué tendría que hacer ahí? Tomar desde la primera nota primero medio hasta la última nota cuarto medio, sumarlas todas y dividirla por el total. Entonces usted tendría su media aritmética como dato no agrupado. Pero usted podría, ¿no es cierto?, tomar todas esas notas y agruparlas en intervalos. Por ejemplo, las notas que van desde... ¿Cuántas notas tiene entre 3 y 4? Después, ¿cuántas notas tiene entre 4 y 5? ¿Cuántas notas tiene entre 5 y 6 y entre 6 y 7? Y usted hace una tabla. Y con esa tabla usted saca su promedio. Entonces le va a dar, y eso lo hace específicamente, digamos, para cuando tiene muchos datos, tratar de reducir un poquito el cálculo. Al comienzo es un poco tedioso, ¿no es cierto? Porque tiene que agruparlos, pero al momento de hacer los cálculos, se simplifica. Entonces, todas las medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Usted las puede analizar hacia datos agrupados y datos no agrupados. Eso es lo primero que tiene que entender, ¿ya? Y lo segundo, que el concepto general para todo, es que una medida de tendencia central es un número, es un cálculo que a usted le muestra cuál es el número que está representando ese conjunto de datos, que mejor representa ese conjunto de datos. Entonces usted, por ejemplo, saca su promedio y su promedio le da, no sé, 5,8. Eso quiere decir que todas las notas que usted tiene, ¿no es cierto? Todas las notas que usted tiene del semestre, el número que mejor representa sus notas es el 5,8. ¿Sí? Eso es una medida de tendencia central. Y que, como ya dijimos, usted, después vamos a ver el detalle, usted suma todos el número de datos y lo divide por el total. Una segunda forma de medida de tendencia central es la mediana.
y que como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es el dato que está justo en el centro de sus datos. Pero el único requisito para poder calcular la mediana, en el caso de datos no agrupados, es decir, cuando tiene todos los datos así sueltos, es que los datos tienen que estar en orden de menor a mayor. No sirve colocar los datos desordenados y calcular la mediana, porque en el fondo la mediana es una posición. Es una posición. Por ejemplo, si usted tiene, vamos a dar un número impar, si usted tiene 11 datos, 11 notas supongamos, ¿no es cierto? Y usted ordena esas notas, o sea, y usted tiene las 11 notas. La mediana, ¿no es cierto? La mediana sería la posición número 6, ¿no es cierto? Usted tiene 11 datos, vamos a poner aquí, dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, si usted se fija, usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Hasta allá tiene 5 datos. Y aquí tiene, a partir del 7, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Por lo tanto, esa posición es la mediana. Y que obviamente después se representa con un número, con una nota en el fondo. Pero es una posición. Y esa posición tiene que respetarse en función del orden de los datos del menor a mayor. Por eso que necesita ordenarlos. Entonces, eso es importante igual que ustedes lo entiendan, que la mediana es una posición. eh, y es la posición del centro. O sea, cuando el número de datos es un número impar como este, es fácil encontrarlo porque es justo el del centro, independientemente de cuántos datos totales sean. Pero si el dato es impar, entonces el dato justo del centro es en la mediana. Pero cuando el dato es par, por ejemplo, si en este caso vamos a borrar aquí, fueran 10 datos, vamos a borrar el número 11. Entonces ya no es la posición 6, ¿no es cierto? Sino que ahora nuestro dato, nuestra mediana o la posición de la mediana debería estar entre el dato 5 y el dato 6, sería aquí. Y entonces yo saco el promedio. Entonces digo 5 más 6 dividido por 2. Y esa posición, que en el fondo es 5,5, esa posición corresponde a la mediana. Y usted tiene que después colocar los datos, sacar el promedio de esos dos números que están ahí entre la posición 5 y 6 y va a saber cuál es su mediana. ¿Ya? Repito, todo esto estoy explicando el concepto en función de los datos no agrupados, que es lo más fácil, porque primero lo que tenemos que aprender después es agrupar los números, los datos, y luego recién aprender a sacar estos cálculos. Entonces, vamos a ir analizando primero estos conceptos desde el punto de vista de datos no agrupados, porque no necesitamos saber nada más que el concepto de medida aritmética, el concepto de mediana, etc. Después vamos a aprender a agrupar datos y recién vamos a hacer el cálculo de estas medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Sí? Entonces, ahí tienen la tercera medida de tendencia central. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí con respecto a los conceptos, a la manera de calcularlos, a lo que significan. La idea de todo esto es que usted eh, tenga claro los conceptos, más allá de la forma de calcular. La forma de calcular lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Quiero que nos centremos en los conceptos, que es lo más importante, lo más básico. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ok? Ya. No sé si el resto. Oh, ahí Johan está diciendo que no tiene nada. No, va, seguimos entonces. Y la tercera medida de tendencia central es la moda, que como su nombre lo indica, es el dato que más se repite. ¿Sí? Tan simple como eso. O sea, si usted, por ejemplo, tiene un 5,5, tiene un 6,2 promedio por ahí en otros ramos, 5,4, otro 5,5, un 6,3, perdón, ahí no, un 6,3 tiene un 7, otro 5,5, etcétera.
Entonces, obviamente, el ejemplo está orientado al concepto. Su moda es el 5,5, que es el dato que más se repite. ¿Sí? Muy simple. Y que no tiene, digamos, mayor complejidad. Entonces, con estos tres cálculos, usted va a estar analizando un conjunto de datos, observando o dándose cuenta de cuáles son los valores que representan mejor ese conjunto de datos. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Es decir, le muestran hacia dónde tienden los datos, hacia dónde van, qué número los representa, qué número es más representativo de ese grupo de datos. Entonces, por eso, no sé, uno puede decir, no, este alumno es un alumno de promedio 6. ¿Qué significa eso? Que sus notas, ¿no es cierto?, están sobre 6. O no, este alumno es de promedio 5, ¿ya? O, este alumno es cuatrero. ¿Qué significa eso? Que normalmente, si usted saca la medida de tendencia central de ese alumno, de sus notas, generalmente la moda, la mediana y la media aritmética le van a dar un 4 y algo, ¿no es cierto? 4, 5, 4, 7, etc. Es decir, en la medida de tendencia central a usted le está diciendo qué número representa mejor a ese conjunto de datos. Ahora, este análisis no es suficiente para poder sacar conclusiones más certeras o más reales de un determinado conjunto de datos. ¿Por qué? Porque existe un segundo elemento, estamos hablando en general, repito, ya vamos a detenernos uno por uno en esto, vamos a ver ejemplo y todo lo demás. Eh, Solamente estoy hablando de los conceptos para que entiendan de qué se trata esto, en forma general. Existe otro tipo de análisis que se les hace a un conjunto de datos, y ese análisis tiene que ver con otro tipo de medidas, pero estas se llaman medidas de dispersión. Medidas de dispersión. ¿Y a qué se refieren estas medidas? ¿O cuál es el objetivo de hacer este segundo análisis? Que yo lo voy a hacer al mismo conjunto de datos. Es decir, usted puede, por ejemplo, analizar dos jugadores. Por ejemplo, usted quiere elegir como director técnico de un equipo de fútbol, quiere elegir a su eh, mediocampista. Y entonces a su número 10. Entonces usted quiere ver cuál es el número de pases efectivos que ha tenido ese jugador. Entonces usted, por ejemplo, tiene dos jugadores. Y los dos jugadores, al sacar las medidas de tendencia central, es decir, la media aritmética o la mediana o la moda, tienen los mismos valores, tienen el mismo número de pases efectivos. Sin embargo, si usted hace un análisis de los últimos 10 partidos que han jugado cada uno, supongamos que hay un jugador que tiene el mismo promedio que el jugador A, tiene el mismo promedio que el jugador B, sin embargo, el jugador A ha tenido más o menos la misma cantidad de pases efectivos en todos los partidos. Y con eso le da el promedio que le da. Y en cambio el jugador B, en un partido tuvo muchos pases efectivos y en otro partido tuvo muy malos pases efectivos, muy pocos. Pero como usted está sacando un promedio, una medida de tendencia central le da el mismo valor. Entonces, la medida de dispersión es un cálculo que se hace para ver cuán variados o cuán distintos son los datos de un conjunto, ¿no es cierto?, de datos, respecto a sus medidas de tendencia central. ¿Ya? Cuán dispersos son. Es decir, y aquí tenemos varias, pero vamos a ver algunas nosotros. Tenemos el rango, la desviación. Yo hablo de desviación en forma general porque se puede sacar la desviación de un valor y se puede sacar la desviación del conjunto de datos. ¿Ya? Después vamos a ver en detalle cómo se saca todo eso. Tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar. Entonces, estos cuatro valores, estos cuatro conceptos, están midiendo de manera diferente
un mismo o una misma característica del conjunto de datos. Yo puedo, cada una de estos conceptos tiene su manera de calcularlo y yo puedo sacar ciertas conclusiones con uno y con otros no las puedo sacar, etcétera. Pero de alguna otra manera, todas ellas me están midiendo cuán variado o cuán distintos o cuán eh, erráticos son los datos o los conjuntos de datos de un determinado, digamos, de un determinado conjunto de datos, más bien digo. Porque no es lo mismo tener un promedio de pases efectivos, ¿no es cierto? Habiéndose mandado un partidazo, ¿no es cierto?, en una fecha y en la siguiente fecha ese mismo jugador no dio una. Pero si yo saco el promedio, es la misma, es decir, la medida de tendencia central es la misma, pero al sacar la medida de dispersión, me doy cuenta de que el jugador A es mucho más estable en el tiempo. Su medida de dispersión es más chiquitita, es decir, sus datos están más cerquitas unos de otros, son más parecidos unos con otros. Mientras que el jugador B, que tiene un partido bueno y un partido malo, su medida de dispersión es muy alta. Me da alto el rango, me da alta la desviación, la varianza, etcétera, porque me está diciendo que ese es un jugador que, a pesar de que tiene el mismo promedio de pases efectivos que la, es un jugador más errático, es un jugador más inestable en el tiempo. Entonces, ¿por qué yo me inclino para el siguiente partido que es importante? Por el jugador A, que es más estable. Pero eso no lo voy a saber a menos que haga la medida de dispersión. Entonces, la medida de dispersión, en el fondo, usted podría resumirlo como una medida que me dice cuán representativo es el promedio, la moda, la mediana de un conjunto de datos. Porque, por ejemplo, usted, volviendo ahora a un ejemplo más conocido para usted, a un alumno que tiene promedio 6, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene un alumno A que tiene promedio 6, pero tiene, por ejemplo, tiene un 7 en educación física, tiene un 7 en arte, tiene un 7 en, no sé, pues en historia, tiene un 7 en lenguaje, pero tiene un 4 en química, tiene un 4,5 en matemática, tiene un, no sé, un 4,8 en los ramos de número. Entonces usted quiere elegir un alumno que vaya a representarla a una Olimpiadas de Matemáticas. Entonces usted tiene que ver, si tiene el mismo promedio, usted dice, el alumno de 6 es un buen alumno. ¿Pero un buen alumno para qué? Tal vez no es tan bueno para el número, pero sí es bueno para la parte de deporte. Entonces usted dice, a ver, ¿a quién voy a elegir para que vaya a representarme en las Olimpiadas, ¿no es cierto?, de matemática, a tal alumno, o cuál voy a elegir para que me vaya a representar a las Olimpiadas de atletismo? Son cosas diferentes. Entonces, el promedio no es suficiente, ¿ya? La moda no es suficiente, la mediana no es suficiente, necesita otros elementos de análisis. Y esos elementos de análisis son estas medidas de dispersión, ¿ya? Que usted le dice, repito, cuán representativo es ese 6, porque por ejemplo un alumno puede tener 6 con promedio 6,2, 5,8, 5,9, 6,1, 6, 6,3. Entonces es un alumno que está realmente alrededor del 6, pero puede tener un alumno que tiene 7, tiene 6,8, tiene 6,5 y de repente tiene un 4, un 5, pero si usted saca el promedio, era el mismo promedio, 6, pero es un alumno que sus datos son más dispersos. Entonces es un alumno que es más irregular en el tiempo, ¿sí? O que es más irregular con respecto digamos, al tipo de ramo que está tomando, porque tal vez se descuida más con otros ramos, porque una serie de casos, digamos, que eso después lo ve usted en el análisis. Pero sí, un valor que usted saca aquí en este tipo de medidas, que son las medidas de dispersión, le va a indicar eh, qué conjunto de datos es más disperso que otro, o qué conjunto de datos su promedio no es tan representativo como parece, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a las medidas de dispersión, al concepto, porque no hemos visto cómo se calcula, nada, sino que simplemente estoy refiriéndome a la parte más básica, ¿ya? Entonces, esta medida de dispersión que usted ve aquí, nos quedan 5 minutitos, esta medida de dispersión que usted ve aquí, también se calculan para datos no agrupados, es decir, para todo el conjunto de datos así, como en saco, por así decirlo, y la medida de dispersión agrupados. Es decir, usted las clasifica en rango, en intervalos y hace una tablita y también puede calcular esa medida de dispersión para ese tipo de situaciones, ¿ya? Repito, vamos a ir analizando estos dos grupos de análisis. Primero para datos no agrupados, después vamos a aprender a agrupar esos datos y después vamos a hacer el cálculo de estas medidas para datos agrupados, ¿ya? Y la última manera de analizar un conjunto de datos,
que dijimos que íbamos a ver tres en estos minutitos que nos quedan, lo vamos a revisar, son los cuartiles, ¿ya? O percentiles también por ahí lo pueden encontrar. Y los cuartiles en el fondo es una división homogénea de un conjunto de datos. Es decir, usted ordena sus datos del dato número 1 al último dato, supongamos el dato número 10, y usted a ese conjunto de datos le da tres divisiones. Una división ahí, una división ahí y una división ahí. Entonces, la primera división, que es el cuartil 1, representa el 25% de los datos. El cuartil 2 es el 50% de los datos, es decir, es la mediana que recién vimos, ¿sí? Y el último, cuartil 3, es el 75% de los datos. Entonces, obviamente usted se da cuenta que estos tres cuartiles dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Entonces, esto me sirve mucho para saber dónde está concentrada la mayor cantidad de datos. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene un promedio 6, pero ese promedio 6, ¿dónde están concentradas sus notas? Están concentradas, no sé, el 25% de las notas está, ¿dónde? Está sobre el 6, está sobre el 5.5, está sobre el 5.4. ¿Dónde está el 25%? ¿Dónde está el 50% de los datos? ¿Sí? Entonces, eso también es un dato importante para analizar, digamos, el punto de vista de sacar información de un conjunto de datos, que se saca información diferente a los otros dos casos anteriores. Yo saco información distinta aquí de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Pero como les digo, vamos a ir revisando esto en detalle para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió, digamos, hacia dónde va el tema? Aquí con esto vamos a tener un buen rango amplio de materia que analizar. Y después ya en una segunda parte nos vamos a analizar, a ver el análisis de probabilidades, que eso también sale mucho en la PSU. Y después vamos a ir viendo algunos otros detallitos que nos vayan quedando, pero aquí tenemos harto que trabajar con estos tres capítulos. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Entonces, ¿se entendió, digamos, todo lo que conversamos? ¿Ya? ¿Qué pasa con los cuartiles, Johan? No, por ejemplo, si tú quieres ver las edades de un curso, o sea, por ejemplo, a ver, ya vas a ir a una fiesta. Te dice, hoy te vamos a invitar a una fiesta bacán. Entonces, o a una comida. Entonces tú dices, oye, ¿iré a pasar bien o no le iré a pasar bien? Entonces tú quieres saber la edad, quieres hacer una división de los cuartiles de la edad de las personas que van a ir a esa comida. Entonces tú ordenas todas las edades de las personas que van a ir a esa comida, de la edad más baja a la edad más alta. Y te das cuenta que el cuartil número 25, es decir, el 25% de las personas que van a ir, el primer 25% de las personas, tiene 30 años. Entonces ya estáis mal ya, po. Si tenéis 16 años, o 18 años, 17 años, ¿de qué vas a conversar con esas personas? Y vamos a tener personas y ya el 50% de las personas tiene, no sé, 47 años. Es decir, el 50% de las personas que van a ir a esa comida ya tiene 47 años. Y el 75% está sobre los 55 años. Eso es una comida de adulto, ¿no es cierto? En cambio, si te invitan a otra comida y el 25% tiene 15 años y el 50% tiene 22 años, entonces esa comida es más adecuada para ti, ¿no es cierto? Porque vas a tener gente más parecida a tus gustos, a tus temas, vas a poder conversar ahí. ¿Se entiende, no? El conjunto de datos, entonces yo estoy viendo el 25% de la gente, ¿dónde está? Ya, está a los 30 años o está a los 15 años, porque hay muchas personas ahí. Entonces, por eso tú estás dividiendo. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver con detalle. Simplemente quería explicar, digamos, que es una manera de analizar un conjunto de datos, ¿ya? Después vamos a verlo en detalle, pero ya por lo menos algo se entendió mejor. Ya, chiquillos, quedan segundos. Me despido. Nos vemos. No sé qué día nos toca ya. No me acuerdo, aquí tengo anotadas las clases, pero la clase de cuarto medio es el día
miércoles, ¿ya? El miércoles a las 10 de la mañana, ¿sí? Nos vemos.